Ahora resolveremos un problema de aplicación que involucra la circunferencia de un círculo. El rocío de un aspersor giratorio cubre un círculo. La distancia alrededor del círculo es de 64 pies pi. Entonces este es un aspersor y este es el círculo. Sabemos que la distancia alrededor del círculo, que se llama circunferencia, es de 64 pies pi. Avancemos y etiquetemos esto como C para circunferencia igual a 64 pies pi. A continuación, se nos pregunta cuál es el radio del círculo cubierto por el rociador de césped. Y si estás parado a 30 pies del aspersor, ¿te mojarás? ¿Por qué o por qué no? Bueno, podemos determinar el radio del círculo usando la fórmula de la circunferencia porque sabemos que la circunferencia es igual a 64 pies pi. Usaremos la fórmula de la circunferencia, C es igual a 2 pi r porque estamos tratando de determinar el radio. Porque sabemos que la circunferencia es igual a 64 pi pies, sustituimos 64 pi pies por C, dándonos la ecuación 64 pi pies es igual a 2 pi r. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación para r. Para resolver el ecuación para r, dividimos ambos lados por 2 pi. Simplificando en el lado derecho, 2 pi dividido por 2 pi es igual a 1. Una vez r es igual a r, es igual, en el lado izquierdo pi dividido por pi se simplifica a 1, y 64 dividido por 2 es igual a 32. Y por lo tanto, el radio es igual a 32 pies. El radio es la distancia desde el centro al círculo, que sería esta distancia aquí. Y ahora para la segunda parte de la pregunta. Si está parado a 30 pies de distancia del rociador, que se encuentra en el centro del círculo, ¿se mojará? ¿Por qué o por qué no? Entonces, si está a 30 pies del centro del círculo donde está el rociador, y el radio es de 32 pies, observe cómo podría estar aquí, que estarías dentro del círculo. Y por lo tanto te mojarías. Entonces diremos que se mojará porque si está parado a 30 pies del centro de un círculo con un radio de 32 pies, estará dentro del círculo. Y, por supuesto, si estuvieras dentro del círculo, sabemos que te mojarás. Espero que hayas encontrado esto útil.